Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar eh, con, eh, con lo que estábamos hablando. Antes de eso, estuve revisando la grabación del miércoles pasado y entonces me he dado cuenta que por alguna razón no se grabó bien las transparencias las transparencias o el MATLAB, no me acuerdo exactamente qué es lo que fue de lo que se estaba viendo. Independientemente de que bueno, que lo de grabar es una cosa auxiliar, podría ocurrir que en algún momento estuviese hablando yo, por ejemplo, de esta transparencia que estoy comentando y vosotros vieseis una pantalla distinta, porque me hubiese equivocado o porque el Microsoft Teams se hiciera de las suyas. Entonces, si en algún momento veis eh, que no veis, mejor dicho, lo que deberíais de ver en la pantalla, sino que estáis viendo alguna cosa diferente, pues avisadme cuanto antes o que se me deja de oír o cualquier tipo de incidente de esos, pues avisadme cuanto antes para que no, en fin, para que me vaya todo lo mejor posible. Bueno, resumo un poco qué era lo que estábamos haciendo. A modo de ejemplo, vamos a hacer hasta el final un ejercicio que además se parece mucho al trabajo que tenéis que hacer. De lo que se trata es de para ese funcional que tenéis ahí arriba, pues optimizar, minimizar el valor de f de manera que cumpla unas ciertas condiciones de contorno. Se me había olvidado cuando puse la función objetivo que el parámetro del cual depende el funcional y por tanto depende el valor del mínimo que vayamos a encontrar, pues tiene que estar entre 0 y 1. Y por otro lado, uno está razonablemente seguro que aquello va a tener un mínimo porque tiene las dos componentes que son estrictamente positivas, los dos humanos. Otra cosa es que el posible mínimo vaya o no a cumplir las condiciones de contorno. En este problema, si uno pone W igual a 0, W igual a 1, en realidad no se encuentra mínimo. Lo podréis comprobar si luego queréis jugando, modificando los parámetros en los códigos que también los tenéis. El objetivo, uno de los objetivos de hacer este ejercicio, pues es el mismo objetivo que persigue el trabajo que vais a hacer y es aprender, digamos, a optimizar. Lo digo porque alguno podría eh, acusarme de que vaya capricho con los funcionales cuando la vida real, vamos a decir, la vida en la que se aplican las técnicas de optimización, pues no hay tantos funcionales. Algunos sí hay, ¿eh? Pero normalmente son funciones normales y no funciones de funciones como hay en este caso. Así que, ya digo, el objetivo es que aprendáis, bueno, algo de cómo se hace el cálculo de variaciones y más de cómo se aplican las técnicas de optimización. De hecho, este problema ya veréis que el resultado es bastante curioso porque veremos que en un caso, vamos, uno de los algoritmos funciona perfectamente y el otro me funciona bien si retocas un poquito los parámetros y tienes en cuenta alguna consideración.
Bueno, pues dicho todo eso, la primera manera que uno tendría, que es de hecho la que haremos, es convertir, una de las que haremos al final del ejercicio, es convertir el problema en un problema discreto, simplemente diciendo, me gustaría conocer la U en todos los puntos como función, pero me voy a conformar con conocerla en un conjunto de puntos discretos, en n más 1 punto discreto. En base a eso voy a calcular cuánto vale la derivada, cuánto vale la propia función, a dejarlo todo en función de los valores que toma la función en los diferentes puntos que tenemos. Y ahora pues vamos a optimizar la variante discreta del problema. La solución va a ser, mira, qué bien que lo pinte, va a ser una cosa como esta, aquí va a valer 0 y aquí va a valer 1 por culpa de las condiciones de contorno, y la curva pues va a tener ese aspecto, y eso sería la solución continua, pero la solución discreta pues en realidad es que pusiésemos, bueno, pues en este caso 5 puntos. No tienen por qué estar equiespaciados, ¿eh? O sea, ves, en principio una nube de puntos, un conjunto de puntos que representen adecuadamente la función. Una ventaja que tiene este tipo de problemas desde el punto de vista de lo que uno aprende de hacerlos y de modificarlos, es que es muy fácil cambiar la n. Ahí he puesto 5, pero cualquiera se podría preguntar, oye, ¿y si en vez de 5 fueran 25, el algoritmo A o el algoritmo B iría mejor o iría peor o iría igual? ¿O tardaría, si he multiplicado por 5 el número de variables que tiene el problema de optimización, cambiaría en un factor de 25 o de 125 o de e elevado a 125? Es la exponencial. O sea que todo ese conjunto de preguntas que legítimamente os podéis hacer, pues es muy fácil de al menos obtener una respuesta con este tipo de problemas, porque es muy fácil variar el número de n, o cuánto depende lo cerca que me coloco de la curva analítica, que en este caso la vamos a poder obtener, cuánto depende del número de puntos que elijo para discretizar. La inmensa mayoría de los problemas con los que uno se enfrenta en la optimización práctica, en la optimización para el diseño, son problemas discretos. Discretos quiere decir con un número finito y mejor que sea bajo de variables. Y son finitos. Y otra cosa de diferente que tienen el tipo de problemas respecto del que vamos a terminar hoy, es que las variables son, vamos a decir, dispares. Si recordáis el ejemplo aquel que ponía del motor, pues las variables que había en un eje y en el otro, pues no tenían nada que ver físicamente. Quiero decir que eran de ramas de ramas es decir, de la física, es completamente distinta. Es la función objetivo, que era la eficiencia volumétrica, pues también era completamente distinto. O sea que fácilmente pues uno puede, por ejemplo, en el problema de la optimización del diseño de un avión, mezclar unas cuantas variables que son dimensiones, pero aun siendo dimensiones, pues una puede ser la envergadura y la otra el espesor, que tienen, digamos, una relación relativamente débil entre unas y otras, pero también puede ser el consumo en litros por segundo,
por poner, o en metros cúbicos o decímetros cúbicos, lo que queráis, las variables son muy dispares. Este problema, un poco por decir la precaución, las variables son muy iguales. Es la U en ciertos sitios. Y hay que tener pues, un poquito de perspectiva en cómo se comportarían los posibles métodos de optimización a elegir con diferentes, en diferente tipo de problema. Bueno, pues este problema, este y otros muchos, tiene solución analítica y la idea es que en todo este tipo de problemas inicialmente planteados así, pues hay dos maneras. Una, la que os estoy presentando ahora en esta transparencia, que es primero discretizo y luego utilizo cualquiera de los algoritmos que estamos aprendiendo en este curso para encontrar el mínimo. Y la otra es, primero encuentro a qué debe de obedecer, a qué ecuación debe de obedecer la solución, a qué ecuación diferencial y con qué condiciones de contorno debe de obedecer, y eso es lo que se llama cálculo de variaciones como disciplina o como subdisciplina de las matemáticas en general. Y ahora, con ese cálculo ya hecho, resuelvo el problema de la ecuación diferencial que me encuentre. Así que voy a aprovechar para, primero brevemente, ver cómo se resuelve ese problema, cómo se encuentra el problema equivalente a este, o la solución del problema equivalente a este. Esto lo hicimos ya en su mayor parte el miércoles pasado, y encontrar cuál es la solución, en este caso analítica, y una vez que hayamos obtenido la solución analítica, pues vamos a obtener dos soluciones numéricas del problema discreto de optimización con esa discretización que veis ahí, y vamos a un poco a reflexionar sobre los resultados sobre la marcha. Entiendo que estáis viendo bien la presentación porque nadie se queja. Bueno, el problema es para perderle miedo al cálculo de variaciones. Esto siempre se hace lo mismo. Tenemos un funcional, una función de funciones, como en este caso, que depende de la función, de la derivada de la función y, en este caso, de un parámetro, además. Vamos a separar el parámetro con un punto y coma. Pues ahora se imagina uno que la solución del problema, en este caso una función, es lo que valga donde está el mínimo, y eso sería el mínimo o mínimos, que podría haber más de uno, más de una función que minimizase, que tuviese un mínimo local de esa función de funciones. ¿Dónde está el mínimo? Y eso le llamamos u sub 0 de x, y ahora desde ese punto nos movemos o le sumamos una perturbación. Lo que es u con tilde, uno la puede imaginar como la dirección en la cual nos vamos a mover desde el punto del mínimo, o sea que u sub 0 sería la solución y u con tilde la dirección, y alfa es la cuantía o cuánto nos movemos en la dirección de u con tilde. Para que estemos en una condición de mínimo, tiene que ocurrir que nos movamos en la dirección que nos movamos, o sea, para cualquier u con tilde, la derivada primera sea igual a 0. O sea, la derivada con respecto de alfa sea 0. Esto es exactamente lo mismo, y tenéis escrito el equivalente en dimensión finita en el lado. ¿Vale? O sea que esto tendría dimensión finita más puntos. Una vez que entiende uno eso, la cosa es bastante sencilla. Voy a ir poniendo
en la parte más de arriba, justo de lo que estoy hablando, para no tener que pintarrajear, para que fijéis la atención donde la tenéis que fijar. Lo primero es el funcional que teníamos originalmente. Ahora le introducimos ese desarrollo que había dicho. Si uno solo quiere buscar el mínimo, basta con con desarrollar hasta los términos que hay en alfa. Pero he puesto puntos suspensivos porque se pueden hacer, no lo vamos a hacer, pero se pueden hacer, digamos, análisis más profundos, porque si no, a uno acaba, en particular, calcular los términos proporcionales a alfa cuadrado, que son los términos que nos darían el equivalente a la hessiana del problema, si estuviéramos en dimensión finita. Y ese estudio, digamos, se puede hacer, por ejemplo, para demostrar que el extremo que hemos encontrado es realmente un mínimo o es un máximo, dependiendo de que el funcional que acabemos teniendo sea el equivalente a definido, positivo o indefinido. Bueno, hacemos ese desarrollo. Los términos que no tengan alfa, vamos a decir, pues son el propio valor del mínimo, el valor que alcanza. Si hemos dicho que no sub 0 era donde estaba el mínimo, pues esa primera parte que está englobada en verde es el valor de la función en el mínimo. Y luego el segundo término nos diría cuánto cambia el funcional si ahora nos movemos en la dirección de u con tilde. Y ese cambio sería proporcional a alfa. Si estamos en un mínimo, pues es que no hay cambio. Cuando en primera aproximación, en los términos lineales, no hay cambio. Eso se puede interiorizar de muchas maneras. Una manera muy fácil es pensar que imaginad que tomo alfa y menos alfa. Si tomo alfa y menos alfa y lo que hay dentro de ese segundo círculo verde no es cero, pues ahora con alfa crece el valor, con menos alfa decrece, o al revés. Así que eso no es un mínimo ni un máximo. Para que sea un mínimo tendría que ocurrir que para alfa creciera y para menos alfa también, y eso quiere decir que eso solo es posible si lo que hay dentro del globo es cero. Y si estuviéramos en un máximo, tendría que ocurrir que para alfa positivo decrece y para alfa negativo también decrece. Así que la conclusión, por muchas razones y que nos debería de parecer completamente intuitiva, es que lo que hay dentro de todo ese círculo tiene que ser cero. Bueno, ahí nos podríamos quedar. A ver, tiene que ser cero, que no lo he dicho, para cualquier u con tilde. Para cualquier u con tilde, porque el mínimo no vale el decir, pues en unas direcciones sí y en otras direcciones no. Cuando uno tiene un punto de ensilladura en una función, pues sí que ocurre que el gradiente el gradiente es cero en todas las direcciones, pero en una dirección las derivadas segundas son positivas, en otras son negativas, y si estoy en un punto que está en medio de una pendiente, pues digamos, si ni subiera en una montaña, si ni subiera ni bajara, pues en esa dirección ese término, digamos, no aparecería, pero en otras direcciones, pues sí que notaría que estoy subiendo o que estoy bajando, ¿no? Que está creciendo o que está decreciendo. Eso lo que quiere decir es que eso tiene que ser cero para cualquier u con tilde, que es el que nos marca la dirección de movimiento. El problema que tiene esa expresión es que
Lo que da la dirección del movimiento es U con tilde, pero como consecuencia de que yo doy una U con tilde, pues una vez que he dicho cuánto es la dirección, U con tilde, la dirección, un poco por abstraer cómo funciona esto en el espacio vectorial de las funciones, porque en realidad la dirección es una función, no es un vector. Bueno, pues decía que el problema es que como consecuencia de esa dirección U con tilde aparecerá la correspondiente derivada de U con tilde con respecto de X. Y ya no es que tenga que hacer eso cero para cualquier dirección, sino para cualquier dirección con no sé cómo llamarle, la derivada de esa dirección eh, tomada a la vez, digamos. Bueno, una vez que uno podría haber ocurrido que hubiera habido un tercer término en el cual apareciese la derivada segunda de U con tilde con respecto de X. Para que eso ocurriera, pues hubiera bastado con que en el funcional original hubiera habido un término, pues, por ejemplo, el seno de la derivada segunda de U con respecto de X dos veces, por ejemplo, algún término de ese estilo. Bueno, pues decía el que aparezca la U con tilde en la expresión de ahora arriba del todo, la derivada de U con tilde con respecto de X es un incordio. Tenemos claro que lo que tenemos que hacer es igual a cero todo el trocito ese que hay dentro del círculo, y para quitarnos del medio la derivada de U con tilde con respecto de X, pues siempre se hace lo mismo, se integra por partes hasta donde haga falta. Si hubiera aparecido en la expresión de arriba una derivada segunda, pues seguramente hubiera habido que integrar dos veces por partes. Si hubiera habido 7 derivadas, pues 7 veces o más, las que sean, ¿eh? Pero al final el truco es integrar por partes. Integrar por partes o, si tenéis ejemplos en más dimensiones, pues aplicar las reglas de, digamos, el equivalente a la integración por partes con las reglas de los vectores. Por ejemplo, el gradiente de f por g es f por el gradiente de g más g por el gradiente de f. Pues ahora, si lo que me estorba es el gradiente de g, pues pongo que f gradiente de g es menos el gradiente de f, perdón, el gradiente de f por g menos menos g por el gradiente de f. Digamos, ese cambio de lado, la derivada con ideas que ya digo funcionan en el cálculo clásico, pero también funcionan en el cálculo de varias variables o de varias funciones, pues con reglas de ese estilo. Aprovecho para insistir en que hay que valorar en lo que vale la idea de, bueno, inicialmente de la derivada del producto, que es de donde viene la integración por partes, y después de la propia integración por partes. Esa idea nos facilita la vida y en este caso pues nos va a permitir aplicándola con poca habilidad, llegar a resultados que nos sean útiles. Y aparece esto de integrar por partes, pues aparece con muchísima frecuencia, es en técnicas más sofisticadas. Las matemáticas en realidad son simplemente parece que hay muchísimos resultados nuevos y muchísimos resultados que saberse, pero uno puede ver todos esos
y que aprender. Uno puede ver todo ese tipo de resultados como un acúmulo de pequeños pasos que al final, cuando estás resolviendo, por ejemplo, este problema, pues estás dando zancadas, porque cada resultado, cada teorema o cada ecuación que a uno le sale es el resumen de muchos pasos pequeños. Y estás utilizando ya el conocimiento ya acumulado, pues un poco para escribir menos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues si integramos por partes, obtenemos ese valor que tenéis ahí arriba. El primer término se arregla particularizando en los dos extremos del lado. El segundo término que hay el segundo sumando que hay en la expresión de arriba, fijaos que a costa de aumentar el grado de derivación de la solución que andamos buscando, de que aparezca una derivada segunda de u sub 0 en lugar de que aparezca una derivada primera como aparecía originalmente, pues a costa de subir el orden de esa expresión, hemos bajado el orden de lo que aparecía. Antes aparecía la derivada de u, la derivada de u, ahora aparece, de u con tilde me refiero, ahora aparece simplemente la u. ¿Qué hacemos? O sea que por donde vamos es desarrollar, voy a hacer luego hago un último resumen, es desarrollar, quedarnos con los términos que llevan como factor simplemente alfa, no los que no lo llevan, no los que llevarían un alfa cuadrado, que son los puntos suspensivos, sino lo que multiplica a alfa, que es todo eso, y ahora hacer desaparecer todas las derivadas de u con tilde que aparezcan. Y eso se consigue integrando por partes. O sea que el guión de qué es lo que hay que hacer en este problema y en cualquier otro de cálculo de variaciones es el mismo. Si quisierais, por ser mucho más abstractos, vamos a deducir en abstracto las ecuaciones de Euler o de Euler-Lagrange. Vamos, pues simplemente se plantea uno es el no decir cuánto vale el funcional, sino ponerlo completamente en abstracto, hace este desarrollo y le sale las ecuaciones de Euler-Lagrange, estas que os escribía el otro día. O sea, de decir, de buscar el mínimo de esa integral de L siendo L t menos u, pues llega uno a la ecuación de L de Euler-Lagrange, esa que tenemos ahí. Bueno, ¿qué hacemos con el primer término? Pues el primer término me refiero a W por la derivada de u sub 0 con respecto de x y por u con tilde. Como el problema tenía condiciones de contorno para u en 0 y en 1, esas condiciones de contorno las tendrá que cumplir la función que vaya a resultar ser la que nos proporciona el mínimo. Porque claro, si no, no sería una solución del problema original. Eso nos lleva a que toda la condición de contorno se la lleva u sub 0. Lo mismo pasaría, imaginaos que hubiéramos dicho que u en 0 tiene que valer 3 y u en 1 tiene que valer 25. Pues u sub 0 en 0 tendría que valer 3 y u sub 0 en 1 tendría que valer 25. O sea que toda la carga se la lleva la u sub 0. Y en cambio, la perturbación, pues tú no puedes hacer perturbaciones que alteren el valor de la condición de contorno que tú ya tienes. O sea que la única solución es que no valen todas las direcciones, no valen todas las u con tilde, sino solo aquellas que tienen condición de contorno 0 en los dos lados. Podría haber ocurrido que no nos hubieran dicho, no nos hubiesen impuesto, por ejemplo, cuánto tiene que valer u sub 0 en 1. Si no nos lo hubieran dicho, entonces no tendríamos razón
para decir cuánto vale en 1 u con tilde, y ahora eso forzaría a que para que el primer término no contribuyese, eso forzaría a que la derivada de u sub 0 con respecto de x fuese 0. Eso quiere decir que para el mínimo, o bien las condiciones de contorno que hay que cumplir son condiciones de contorno que son las impuestas, la que tenemos como dato del problema o ejercicio que queremos hacer, o si no, aparecen lo que se llaman condiciones de contorno naturales del problema. Por cierto, por verle más aplicaciones a todo esto que os estoy explicando, en todos los métodos de elementos finitos se basan en última instancia en esto, en convertir. Parece que se basan en discretizar, pero el fundamento profundo se basa en convertir en un problema que es diferencial en un problema variacional, en un problema de buscar un mínimo y después buscar el propio mínimo. Todas estas ideas están muy relacionadas con cosas que os resultarán, que os parecen lejanas, pero que las ideas básicas que hay, las ideas más abstractas que hay son las mismas, pues los métodos de elementos finitos, el principio de los trabajos virtuales, todo eso, todos esos métodos al final es hacer mínimo, bueno, la energía, vamos a decir. Bueno, entonces, del primer sumando no tenemos que preocuparnos porque por culpa de que teníamos condiciones de contorno para u sub 0, las condiciones de contorno para u con tilde, los valores extremos tienen que ser forzosamente 0. No vale cualquier dirección, sino solo las direcciones permitibles. En el principio, bueno, la mecánica clásica también, el principio de los trabajos virtuales se dice que tiene que ser 0 para todo movimiento compatible con las ligaduras. Pues diciendo eso mismo, pero en términos de la clase de hoy, sería que tiene que ser 0 el primer término para toda perturbación u con tilde que sea compatible con las condiciones de contorno, que sería lo que llamábamos ligaduras en cálculo, en la mecánica clásica o en el cálculo estructural. Quiero insistir en que en muchísimas disciplinas de la ingeniería y en muchísimas ciencias, al final ideas no hay muchas. No hay muchas, quiero decir que en abstracto, pues esto que acabo de decir de compatible con las ligaduras o que cumpla las condiciones de contorno, eso siempre es lo mismo. Y luego lo que varía de una disciplina a la otra es pues cómo se le llaman a las cosas, que suele estar más próximo a la aplicación, algún matiz de cómo se aplican las cosas y los resultados, pero que ideas hay muy pocas. Pues simplemente paraos a pensar la de veces que habréis integrado por partes para hacer una integral, y a lo mejor la sensación muy errónea que habéis sacado de que aquello es pues una cosa, un método más de hacer integrales y que su aplicación se limita pues justo a eso. Pues no, la idea es mucho más extensible. Bueno, el primer término es 0. Daos cuenta que si yo quiero conseguir que de los 3 términos, estaba diciendo 2, pero porque no me había fijado que también había escrito el tercero, si yo quiero conseguir que la suma de los 3 términos sea 0, pues el primer término va completamente a su aire, el que lleva los extremos,
y los otros dos van también a su aire, pero en conjunto, porque el por qué tienen que ser 0 por separado, lo mejor es que nos convenzamos de que si queremos estropear las cosas, lo conseguimos. Si no fueran 0 por separado, pues yo siempre podría andar rebuscando alguna U con tilde que consiguiese que uno de ellos no fuese 0 y ya dejaría de conseguir que la derivada de f con respecto de alfa, que el conjunto fuese 0. Eso se parece mucho a lo que pasa, por ejemplo, cuando uno hace un desarrollo, resuelve un problema desarrollándolo en serie. Si yo pongo un problema y tengo el problema P y lo desarrollo en serie como P igual a 0 y lo desarrollo, voy a ponerlo mejor, el problema de una variable x igual a 0, de x sub 0 igual a 0. Pues ahora yo lo desarrollo en serie de epsilon y me encuentro con un p sub 0 más epsilon por p sub 1 más epsilon cuadrado por p sub 2 igual a 0. Y esto tiene que valer para todo epsilon. Pues ahora, si yo tengo un polinomio de ese estilo, es la única manera de que eso sea idénticamente 0, cualquiera que sea el epsilon, es que por separado esto sea igual a 0, y esto sea igual a 0, y esto sea igual a 0, y así sucesivamente. Porque si no, pues yo siempre sería capaz de conseguir, a base de alterar el valor de epsilon con epsilon pequeño, que el valor, la suma de todos ellos no acabase siendo 0. Pues esto que estamos hablando aquí es una cosa parecida, como el primero de esos 3 términos, lo que tengo ahí arriba, va de manera independiente a los otros dos, pues ese término tiene que ser igual a 0. Y ahora nos queda que ya solo quedan las dos segundas integrales, que las podemos escribir de esta manera que tenemos ahí arriba. Y nuevamente vuelve a pasar que esto tiene que ser 0 para todo U. Así que eso quiere decir que el corchete tiene que ser 0 en todos y cada uno de los puntos de la X, porque si no, pues ¿por qué no coger una U que fuera, imaginaros que en algún punto lo que hay dentro de ese corchete no fuera 0, pues yo perfectamente podría coger una U con tilde, mejor dicho, que fuera así. ¿Por qué no? Eso es una U con tilde perfecta, una U, si queréis, sub 1 con tilde. Y eso, esa de ahí, pues como no fuese en ese punto x sub 1, como el corchete no fuese 0, pues eso ya me daría un valor de la integral. Si en otro punto cualquiera lo hiciese, pues podría mirar un u sub 2, donde esto sería x sub 2. Y nuevamente, al hacer la integral, esa u me seleccionaría, daos cuenta que igual de buena es la u con tilde de la primera gráfica que de la segunda, porque tiene que pasar para todos los puntos. Una u con tilde que cumpla las condiciones de contorno requeridas y que cumpla las restricciones requeridas. Digo lo de las restricciones porque ya haré con detalle un ejemplo con restricciones también del cálculo del problema, que es la solución del cálculo de variaciones, y veremos también que en ese problema, pues cómo se introducen las variaciones y cómo las perturbaciones no vale cualquiera, sino aquellas que solo aquellas que cumplan las restricciones. Bueno, pues
esto que era un inciso. Ya estamos muy cerca del final. Tenemos la ecuación diferencial que ha salido de decir que el corchete que había ahí tiene que ser 0 en cada uno de los puntos. Si queréis podemos precisar que esto primero tiene que ser en 0, de 0 a 1 en todos los puntos, y las dos condiciones de contorno que nacían de hacer 0 de manera, vamos, que venían de las condiciones de contorno que teníamos ahí. Bueno, el problema es este en concreto muy fácil de solucionar, pero si no supiésemos, se puede resolver numéricamente. Por ejemplo, es las rutinas estas se llama BVP. Hay una rutina en MATLAB que es resolver un problema de condiciones de contorno, BVP. Esto es, la B es de boundary, la V de value y la P de problem, que por eso me acuerdo de las siglas. Tú defines la ecuación diferencial como un sistema de primer orden, pones las condiciones de contorno y aquello pues se lo piensa un rato y te obtiene una solución numérica. O lo resuelves con un rungecuta, como conviertes el problema en un problema de valores iniciales, y con un shooting, en realidad con un problema de autovalores de las soluciones iniciales. O sea que si no supiésemos numéricamente resolver este problema, tiene uno más que muchas posibilidades. De hecho, en el problema, en el trabajo que vais a hacer para resolver la ecuación equivalente a esta, si no ponéis la ligadura, la solución es analítica, vamos, es el coseno hiperbólico, sin más. Si pones restricciones, hay una solución analítica, pero es bastante complicada. Hay que ponerla, en fin, no es trivial, ¿no? No es que sea imposible, pero en fin, os veríais con alguna dificultad. Y en cambio, pues numéricamente resolver ese problema no tiene, ya digo, mayor problema. Vamos, que ni siquiera tenéis que utilizar, yo que sé, unas método de diferencias finitas que pudierais desarrollar vosotros, sino que ya vienen hechas solvers, solucionadores de ecuaciones diferenciales, ya vienen incluidas en MATLAB y en otros muchos lenguajes de programación. Bueno, simplemente en este problema, si uno le llama, digo por ver la solución analítica, por escribirla, 1 menos W, el parámetro pone que es P cuadrado. Daos cuenta que habíamos dicho que van entre 0 y 1 la W. Esto lo he hecho mal. Tiene que ser mayor y menor, porque luego si no la solución del problema deja de existir. Pues entonces la ecuación es u segunda menos p cuadrado por u igual a 0, pues esto es u sub 0. Esto es simplemente u sub 0 de x es igual a una c sub 1 por e elevado a p por x más una c sub 2 por e elevado a menos p por x. Así de sencillo. E imponiendo las condiciones de contorno, u sub 0 en 0 es igual a 0, así que c sub 1 más c sub 2 tiene que valer 0, y en 1 c sub 1 por e elevado a p más c sub 2 por e elevado a menos p es igual a 0, y esto es decir que, bueno,
pues, resolver ese sistema que es lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo que salga. No lo voy a hacer para no confundirme, y ahora lo que voy a hacer, a ver si esto funciona bien, es desenchufar esto. Acordaos de qué forma tiene la solución. Es dejar de compartir. ¿Qué he hecho? Dejar de compartir ahora y ponerme a compartir el otro. A ver, un segundo. Bueno, yo por lo menos lo puedo ver en la mía, pero ¿veis la pantalla de MATLAB? Sí, se ve bien. bien. Vale. Lo que no sé es lo que se va a grabar, pero verse, bueno, pues os quedáis con el recuerdo. Bueno, esto lo mejor es empezar por el final. Y luego comentar cuál es el final. Venga, eso es el final. Está claro que del final pues hay dos cosas que están que a los que llegas al mismo resultado. El mismo resultado es, ahora lo miro en el código, las cruces son el analítico y no, las cruces eran el BFGS, eso es, y la línea continua es la solución analítica que os acabo de enseñar para un valor concreto de W. Ahora busco en el código cuál es el valor de W. Y estos circulitos que hay por aquí son en verde, que no se ven muy bien, que digamos en la proyección. Esos son los resultados de aplicar un algoritmo genético que ya se ve que mucho no nos hemos lucido porque no compara demasiado bien con la solución analítica, que es la que uno tiene mayor fe. Si la solución analítica nos hubiéramos visto forzados a integrar la ecuación diferencial de manera numérica, pues a lo mejor nos quedaba alguna duda, pero esta vez que sí que es analítica, pues sí que estamos convencidos, ¿no? Bueno, ahora lo arreglamos un poquito. Cuento un poco cómo está hecho el código. Elige uno el número de variables. Esto es un buen sitio para plantearse, si uno quiere jugar, ¿y qué pasaría si pusiera 40 en vez de 20? ¿Qué tardaría más? Lo primero. Por eso pone cuánto es el tiempo que ha transcurrido el código, para que lo tenga uno fácil de mirarlo. El algoritmo genético, bueno, en fin, ¿no? Ya se ve lo que tampoco ha mejorado. Se puede hacer uno pruebas de ese estilo. Se pueden hacer pruebas de cambiar el parámetro W. Ahí está puesto una centésima, pero a ver qué pasaría si fuera entre 0 y 1, pues 0,5. Pues mirad, fijaos que siempre se cumplen las condiciones de contorno, que la solución, bueno, en la solución quiero decir, que la solución en u igual a 0 es 0 y que en u igual a 1, en x igual a 1, perdón, vale 1. Pues es una cosa que es, digamos, menos forzada. Voy a volver a poner el 0,1, vamos a volvernos a poner la vida un poco más difícil, para que se vea cómo se concentra en una suerte de capa límite. También podríamos poner lo contrario.
bueno, se ve que aquí hay, no se ve muy bien, pero que aquí hay un poco de final. Es más singular por el lado del 0,1, que he puesto el ejemplo difícil, que por el fácil. Bueno, la solución analítica es esa que os decía. De hecho, esto es resolver para C1 y para C2 cuánto tiene que valer el coeficiente. Como C1 más C2 tiene que ser 0, pues esto aparece aquí un signo menos, una constante común A que resulta valer esto de aquí. Pues esto es la solución analítica convenientemente pintada y tiene 100 puntos, digo por si nos queda la duda, y es la que está pintada en rojo. O sea que esta es la línea continua, la analítica, la referencia. ¿Cómo se analiza eso con BCGS? Aprovecho para insistir, para que haga una optimización de tipo gradiente de método Casi-Newton, pues simplemente hay que decir que el algoritmo es Casi-Newton. En este caso he hecho lo contrario de lo que hacíamos el otro día. Si pones ahí iter, pues escribe muchas más cosas la función, o sea que me he contradicho a mí mismo. Esto estaba me parece que era off, ¿no? Ahora se me ha olvidado cómo estaba. Sí, porque no da ningún quejido. Esto ya lo he contado y todo lo demás es, digamos, el poner las opciones. Se podría no poner ninguna, y tampoco, y algo haría el código. Y luego, pues esto es para pintarlo, o sea que no tiene mayor historia y para escribirlo. Y ahora, lo mismo con el algoritmo genético, que si os dais cuenta, pues es casi cambiar esto por esto. Bueno, quería hacer como último comentario qué ha pasado para que haya funcionado tan mal el algoritmo genético. De hecho, no solo funciona mal, sino que cada vez da una cosa distinta. Pues ha pasado que una de las cosas que puede pasar, primero, que interpreta que las variables no tienen ninguna conexión, salvo por el funcional, entre las unas y las otras. Y luego la segunda cosa que pasa es que intenta hacerlas variar entre menos infinito e infinito, es darles cualquier valor. Si ahora uno hiciera lo mismo, pero voy a descomentar simplemente esa frase, esta es la misma que la de arriba, pero añadiendo, estos son los límites inferiores, que es hacerlo igual a 0, y el límite superior, que es hacerlo igual a 2, en este caso. Pues ¿vale? Esto lo voy a hacer grande para que lo veáis. Esto tampoco es que sea, vamos a decir, una cosa del otro mundo, pero simplemente el haber hecho que los valores sean positivos, lo que ha hecho es que el cálculo de la derivada sea mucho más preciso. Si tú te permites cualquier cosa, pues puedes tener valores de la derivada, digamos, alternantes y no suaves, no continuos. Ha regularizado el valor de la derivada y, hombre, es verdad que el algoritmo genético te proporciona unos valores del vector de variables que no son completamente buenos, vamos a decir, pero que son aceptables. Bueno, no sé si veis por aquí abajo que el punto verde está un poquito más arriba, que aquí también está un poquito más arriba, que todos están, que por aquí hay alguno que está un poquito más abajo, no penséis que todo va a ser por encima de la curva. Hombre, le hemos puesto que el límite fuera
0, con lo cual en los puntos donde es muy pequeño, pues mucha suerte tendría que tener uno para que un punto al cual se ha llegado al azar estuviese más cerca, o sea, fuese más por debajo de 0. Una cosa una lección de todo esto es que si se puede, ya veremos cómo son los algoritmos genéticos, es bueno ponerle algunos límites a los valores de las variables. Simplemente porque si uno está tirando dados al azar entre menos 100.000 y más 100.000, pues digamos el azar distingue mucho menos que si estamos mirando números entre 0 y 1, ¿no? O entre menos 2 y 4, vamos, es en un rango más restringido. Así que sí se puede en los algoritmos genéticos, que hablaremos de ellos la semana que viene, pues sí se puede, ya digo, conviene ponerles límites. Bueno, me voy a parar aquí sin cerrarla, a parar aquí para que descansemos 5 minutos, sin cerrar la sesión, pero sí que voy a parar la grabación para volver a dejar en orden luego, si se puede, la sesión. Y si luego veis